bendiga, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a Iglesia en Casa. Es un gusto para mí estar en contacto con ustedes. Y el día de hoy quiero traer una reflexión que tiene que ver con la oración eficaz. Amén. La oración de los hijos de Dios. La oración del pueblo de Dios. La oración, hermanos, que es un arma poderosa con la cual tú y yo podemos vencer cualquier obstáculo y cualquier dificultad. Amén. La palabra del Señor nos dice en Santiago capítulo 5 verso 16: la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. La oración de aquellas personas justificadas como tú y como yo son de gran poder. Amén. La oración eficaz de una iglesia que le cree a Dios, que cree en sus promesas, es de gran importancia y tiene poder. Amén. La oración es el arma que el Señor nos ha dejado para poder salir adelante. Gloria al Señor. Y yo me gozo, ¿verdad?, cuando usted se acerca a la iglesia o a un servidor o por medio de nuestro grupo nos hace llegar sus peticiones, hermano. Créame que el Señor tiene poder. Amén. Y la oración eficaz de una iglesia, de un grupo de personas que le creen a Dios, tiene poder. Gloria al Señor. La oración, hermanos, produce paz en nuestra vida en tiempos de aflicción. Santiago nos dice en el verso 13, Santiago 5:13 nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hay que hacer? Dice que haga oración, gloria al Señor. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén. Debemos orar con la seguridad, hermanos, que nuestro Dios nunca es indiferente a ninguna de nuestras oraciones. Por muy pequeña o por muy insignificante que tú creas que tu oración no vale mucho, delante del Señor vale mucho. Amén. Muchas veces, hermanos, no recibimos, amén, porque no pedimos. Amén. La palabra de Dios: pedid y se os dará, porque decimos no creo que sea importante. Claro que es importante. Amén. No creo que sea importante que yo le pida al Señor por este dolor que tengo en la pierna. Claro que es importante. Yo no creo que sea importante pedirle al Señor que me cuide de aquí a la tienda. Claro que es importante. La oración que tú presentes delante del Señor con fe, con certeza, creyendo que Dios te está escuchando, será contestada en ese momento o en el tiempo que Dios tiene ya destinado para contestar esa oración. Gloria al Señor. En primera de Pedro 3, capítulo 12 nos dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Amén. Los oídos del Señor están atentos a nuestras oraciones. Gloria al Señor. En la Biblia encontramos, hermanos, personajes, hombres de Dios, que oraron fervientemente, que oraron creyéndole al Señor. Amén. Y el día de hoy podemos hacer lo mismo. En cualquier angustia, en cualquier crisis, en cualquier enfermedad, podemos clamar al Señor sabiendo que Él nos va a contestar y nos va a responder. Amén. En tiempos de crisis como el que estamos pasando, hermanos, necesitamos entonces orar sin egoísmo. ¿Qué es orar sin egoísmo? Abraham, en Génesis capítulo 18, verso 23 en adelante, dice la Biblia que el Señor le mostró a Abraham que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas a causa de su pecado. Amén. Claro que esto no le iba a afectar a Abraham, porque él no vivía en Sodoma ni tampoco vivía en Gomorra. Amén. Pero ahí había un familiar de él que era Lot, su sobrino, y estaba su familia. Amén. Entonces él oró al Señor. Abraham intercedió por los justos que posiblemente vivían en esas dos ciudades. Dice la Biblia que él clamó a Dios que tuviera misericordia de los justos que vivían en ese lugar. Amén. Y conocemos la historia. Así nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que orar sin egoísmo, pidiendo misericordia, no solamente por nosotros, pidiendo protección no solamente por tu familia, por tu casa, sino pide protección por tu vecino, por tu vecina. Amén. Pide protección por tu lugar, por tu cuadra, por tu manzana. Amén. Porque debemos orar siempre por los demás, gloria al Señor, no con egoísmo. Amén. Y también, hermanos, algo que debemos entender es que debemos orar por misericordia para todos. Amén. No egoístamente. Posiblemente puede haber personas que digan, que se expresen de la siguiente manera y digan: tal país le pasó esto porque se lo merece. O a tal persona le está pasando porque solamente así va a entender. Hermanos, el Señor no nos ha puesto como jueces. Amén. El Señor nos ha puesto para interceder por aquellas personas
que no tienen a Cristo en su corazón, por aquellas naciones que, si bien es cierto, son idólatras, han hecho lo malo delante del Señor, pero el Señor tiene una oportunidad para ellos. Amén. No seamos como Jonás en su parte donde él no quería predicar. ¿Por qué no quería ir a Nínive? Porque él quería que fueran destruidas. Él le dijo: Señor, esa ciudad es ciudad que mata a los profetas, es una ciudad idólatra. Amén. Pero el Señor estaba viendo y conocía el corazón de Nínive. Así también el Señor en esta pandemia, en esta contingencia, conoce el corazón de cada uno de nosotros, conoce el corazón de tu vecino, conoce el corazón de esta nación. Amén. Y por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es orar pidiendo misericordia por nuestra nación, por nuestros familiares. Amén. Sabiendo que el Señor les puede dar otra oportunidad, así como te la dio a ti, como me la dio a mí. Como hay personas que oraron por ti, que intercedieron por ti, también es tiempo de que nosotros oremos e intercedemos de una manera amorosa por aquellas personas. Gloria al Señor. Lucas, hermanos, capítulo 9, verso 56 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Dice: y se fueron a otra aldea. Este capítulo, un poco más arriba, en el verso 55, 54, habla de que los discípulos, en cierta ocasión, dice que quisieron ir a una aldea y no los aceptaron. Entonces regresaron con Jesús y le dijimos: Maestro, ¿qué hacemos? ¿Oramos para que les caiga fuego del cielo y sean quemados? Pero Jesús les contestó: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que clamar por misericordia y por salvación para las naciones. No por juicio, hermanos, no por juicio, sino por salvación y por compasión, por misericordia para nosotros y para esas naciones que no conocen al Señor o que no han querido volver su corazón al corazón de Dios. Amén. En tiempos de crisis debemos orar como oró Josué, amén, con fe, creyendo que Dios tiene poder para hacer cosas extraordinarias, amén. Dice el relato que Josué, en el capítulo 10, verso 12 al 14, dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Amén, gloria al Señor. ¿Quién le pide al sol que se detenga? ¿Quién le pide en el nombre del Señor que se detenga la luna? Amén. Solamente una persona que conoce a Dios, solamente una persona que sabe del poder de Dios, amén. Quien pone la mano sobre un enfermo y pide en el nombre de Jesucristo que sea sanado. Lo hace una mujer, lo hace un hombre que cree en el poder de Dios, amén. Que cree en la soberanía de Dios, que cree que nada sucede sin la voluntad de Dios. Así que tú y yo debemos orar con fe, sabiendo que el Señor puede hacer cosas extraordinarias. Tú puedes levantarte y orar por tu casa, amén. Poner la mano sobre tu familia, ahí donde tal vez están durmiendo, ahí en sus cuartos. Puedes acercarte y pedir protección por ellos cuando salgan, cuando regresen, hermanos. Si cuando entramos y salimos nos lavamos las manos, ¿por qué no? Cada que entramos y salimos de la casa en esta contingencia, ponemos nuestra confianza en el Señor. Amén. Oramos y pedimos que Él vaya con nosotros y nos guarde y nos proteja. Lo puedes hacer en cualquier lugar. Si vas en el autobús, si vas en la combi, si vas manejando, ahí puedes orarle al Señor. Amén. Y ten la confianza que Él te va a escuchar. Ten la confianza que lo que hizo ese hombre que le clamó al Señor, el día de hoy es el mismo Dios que detuvo el sol, que detuvo la luna y puede detener la enfermedad, puede detener la escasez, puede detener cualquier problema que se quiera venir en contra tuya y de los tuyos. Gloria al Señor. El hombre conocía a Dios, hermanos. Josué conocía a Dios y sabía de su poder. Él sabía que Dios estaba con él. Dios le había dicho: esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Amén. Y en esa guerra, en esa batalla que tenía, él necesitaba la ayuda de Dios, y Dios lo ayudó y le contestó. Gloria al Señor. Y en el último verso, en el verso 14,
Hay una parte hermosa que dice: Dios atendió la voz de un hombre, porque Jehová pelea por Israel. Jehová pelea por su pueblo. Jehová pelea por ti. Y Él va a escuchar tu voz. Él va a atender tu oración, porque Él pelea por ti. Gloria al Señor. Nosotros, al igual que Josué, hermanos, tenemos que tener esa fe de creer que Dios puede detener esta pandemia. ¿Cuántos lo creen así? El Señor puede detener esta pandemia. El Señor puede frenar todos los contagios. El Señor nos puede librar y vamos a salir librados porque el Señor va con nosotros. Y si algo malo sucediera, no tenemos por qué tener temor, porque Él nos va a sanar. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Aun cuando alguno de nosotros tuviéramos que pasar por este valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Jehová va con nosotros. Amén. Así que no vivamos tampoco pensando que vamos a ser infectados. No vivamos entonces pensando que el mal va a venir sobre nosotros, porque entonces el mal que pensábamos, el mal que teníamos, ese nos llegó. Pero entonces no vamos a estar pensando en eso, sino vamos a estar pensando en que Jehová nos guarda, en que Jehová nos protege y Él va con nosotros. Él pelea por nosotros. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Es tiempo entonces de que nos levantemos, es tiempo entonces de que le creamos al Señor y que oremos como lo hizo Abraham por aquellas personas, pidiendo misericordia. Aun cuando la nación pueda ser muy idólatra, cuando la nación pueda ser muy perversa, oremos por esa nación, gloria al Señor. Oremos también con fe, creyendo que si el Señor detuvo el sol y la luna, puede tener cualquier ataque, cualquier problema que quiera venir sobre tu casa. Gloria al Señor. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y nuestro Dios es el mismo de todo el tiempo. En Él no hay sombra de variación. Amén. Él es el mismo de Abraham, de Jacob, de Isaac, de los profetas. Amén. Y sigue teniendo poder para librar a su pueblo. Gloria al Señor. En estos tiempos, hermanos, de crisis, debemos orar entonces pidiendo misericordia, pidiendo ayuda desde el santuario para su pueblo. Gloria al Señor. Jeremías 33:3 es un texto muy conocido por todos nosotros y muy hermoso, muy poderoso. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria al Señor. No conocemos cuándo va a terminar esto, hermanos. No conocemos qué va a pasar más adelante, pero sí sabemos que tenemos un Dios que si le clamamos, Él nos va a contestar, Él nos va a guardar y Él va a estar con nosotros. Gloria al Señor. La oración, hermanos, es una de las armas espirituales más hermosas y más poderosas que tenemos. Amén. No debemos olvidar que para Dios no hay nada imposible, porque nada hay imposible para Dios. Repite conmigo, digámoslo con fe: nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Nada, hermanos, absolutamente nada hay imposible para Dios. Amén. Y todo lo que tú le pidas al Señor creyendo, lo vas a recibir. Amén. Él nos escucha, gloria al Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Lo dijo Jesucristo en Mateo capítulo 21, verso 22. No importa cuál sea tu petición, hazla con fe, creyendo la vas a recibir. Gloria al Señor. La oración, hermanos, es un arma poderosa porque mueve la mano de Dios a favor de la persona que clama. Amén. En favor de nosotros, en favor de aquella alma angustiada, el Señor lo ve con agrado. Gloria al Señor. Así que podemos entonces confiarle al Señor nuestra vida, nuestra familia, nuestros negocios, nuestros bienes, nuestras propiedades. Pongámoslas todas en oración, sabiendo que Dios es confiable, que Dios no nos va a fallar, que Él tiene cuidado de nosotros. Gloria al Señor. Dice la Biblia en el Salmo 34, verso 15: los ojos de Jehová están atentos sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Jehová nos escucha, hermanos. Amén. Seamos como Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Amén. Daniel oró en medio de un edicto, en medio de un problema. Amén. Daniel oró fervientemente. Oremos al Señor, clamemos, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia del Señor. Mantengámonos unidos, mis hermanos, en oración,
Si es cierto, no podemos estar físicamente. Hay algunos que ya hace mucho tiempo que no nos vemos, amén. Pero un día vamos a estar juntos, no se preocupen. Pero mientras podemos mantenernos unidos en oración. En Hechos capítulo 2, verso 42, en el relato sobre la iglesia primitiva, dice: todos perseveraban unánimes en la oración y ruego, amén. Los creyentes de la iglesia primitiva estaban unidos en la oración, amén. Y tú y yo, hermanos, en este tiempo no podemos estar juntos, no podemos abrazarnos, no podemos estrecharnos la mano, pero sí podemos estar juntos por medio de la oración. Por medio de la oración, la iglesia de Dios en Ogu y Zapotlán está unida y estamos más unidos que nunca. Amén, gloria al Señor. Mis hermanos, cualquier necesidad que usted tenga, cualquier preocupación, cualquier necesidad, hágala saber a nosotros, hágala saber a su iglesia, amén, por medio del grupo, hable con nosotros. Y vamos a orar, hermanos, porque en este tiempo de contingencia, si algo estamos haciendo es orando, amén. Yo sé que tú estás orando y yo sé que tu experiencia con Dios ha sido extraordinaria en el tiempo de la oración. Así que cualquier petición que tengamos, vamos a presentarlas delante del Señor, creyendo la vamos a recibir, gloria al Señor. Unidos en oración como iglesia, traerá bendición para nuestras vidas, amén. Mateo 18, verso 18 al 20, nos habla de algo muy hermoso, hermanos, que vamos a recibir si en oración nos unimos. Y dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, amén. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, amén. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, amén. Ahí está el Señor en medio de tu familia. Aquí está el Señor en medio de esta iglesia, que aunque no estamos unidos, pero por oración estamos unidos por medio del Espíritu Santo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Jesucristo está en medio de nosotros, está en medio de tu casa. El día de hoy Jesucristo está ahí, está en tu casa para bendecirte, para darte lo que necesitas, pero sobre todo para decirte que la oración tiene poder, para decirte: clama a mí y yo te responderé, amén. Yo no te dejaré, yo no te desampararé, fortaleceré tu espíritu, amén, y verás grandes cosas. Verás las cosas que tengo hechas para ti, amén, por medio de la oración, gloria al Señor. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiráis y os vendrá, amén. Creamos entonces. Romanos capítulo 12, verso 12 nos dice: gozosos ¿en qué? En la esperanza, amén. Gocémonos en la esperanza de que Cristo viene, de que Cristo está con nosotros, de que no estamos solos. Esa es la esperanza que tenemos. Dice: sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Constantes en la oración. Gloria al Señor. La oración, hermanos, es poder. Es lo que te sostiene hasta el día de hoy y es lo que te va a sostener. Amén. Debemos acercarnos siempre a Dios con un corazón humillado, con un corazón agradecido. Yo quiero solamente que hagas memoria de dónde estabas tú antes de que el Señor llegara a tu corazón. Si el Señor no hubiera llegado a tu corazón, si no le hubieras dejado, no hubieses abierto la puerta de tu corazón, tú y yo no sé cómo estaríamos pasando esta contingencia. Si nuestra fe no estuviera puesta en el Hijo de Dios, si nuestras oraciones no hubieran sido pidiendo fortaleza, yo no sé dónde tú y yo estuviéramos en este momento o cómo estuviéramos enfrentando la situación. Por eso, hermanos, necesitamos pedir al Señor que Él nos guarde, que Él nos proteja, que Él nos fortalezca. Hay mucho que pedir y mucho por quienes pedir, amén. Hay mucho que agradecer a Dios, pero también hay muchas personas por las cuales tenemos que pedir. Tenemos entonces que, hermanos, orar con fe. Tenemos que orar por aquellas personas que no conocen al Señor. Tenemos que orar también por misericordia, no solamente por nosotros, sino por todos nuestros vecinos y nuestros familiares. Amén. La oración es la clave para poder estar en comunión
con nuestro Padre Celestial. Amén. Hablando con Dios en oración podemos conocerlo cada día más. Cada día más podemos conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Por medio de las oraciones, porque vamos a pedir y Él nos va a contestar. Por medio de la oración, mis hermanos, es la única manera que podemos conocer mejor a Dios, porque vamos a conocer su poder, porque vamos a conocer todo lo que puede hacer por medio de la oración. Amén. Yo te invito entonces a que sigas orando, sigue creyendo en el Señor por las oraciones tuyas. Amén. Es que yo me mantengo firme. Por las oraciones de nuestros hermanos es que todos nos mantenemos firmes. Agradezco tus oraciones. Yo te invito a que sigas orando por un servidor. Un servidor está orando por cada uno de ustedes con nombre y apellido. Es hermoso. Tú conoces mi necesidad. Amén. Yo conozco la tuya. Tal vez no podemos hacer algo materialmente, pero espiritualmente, por medio de la oración, podemos hacer algo. Esos grandes hombres de Dios dijeron, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Amén. Y lo que hoy tengo es una oración para ti y para tu familia, como sé que tú también tienes una oración para un servidor. Hermanos, mantengámonos firmes en la oración. Cristo está a las puertas y es por medio de la oración que vamos a poder salir adelante. ¿Por qué? En esta pandemia, ¿por qué? Porque por medio de la oración vamos a pedir protección y vas a poder salir a la calle a alguna necesidad esencial sabiendo que el Señor va contigo. Amén. Porque aún estando en casa vas a saber que lo que tienes guardado para esta semana el Señor lo multiplicará. Porque vas a saber que en ese trabajo el Señor te va a bendecir. Porque vas a saber que con esos clientes, con eso que tienes, el Señor va a hacer grandes cosas. Y todo eso creyendo lo vamos a recibir por medio de la oración. Amén. La oración tiene poder. No la dejemos para lo último. La oración tiene que estar presente. Yo te invito a que ores en la mañana y ores en la noche. Y si puedes, ora también a mediodía. Amén. Que sea un hábito, una disciplina, amén, esa disciplina espiritual que verás, hermanos, que tendrá resultado. Y al final de toda esta contingencia nos vamos a abarrotar, amén, en nuestro culto de testimonios, amén, contando las cosas grandes y las maravillas que el Dios Altísimo hizo con nosotros por medio de la oración. Porque le creímos, porque fuimos fieles y sabíamos que Él nos podía ayudar, amén. La oración tiene poder. Dios te bendiga, los amamos, que tengan un excelente domingo. Mi familia, mi esposa, la pastora Jenny, Misael Jr., les mandamos un abrazo y los queremos y esperamos pronto verlos y estamos orando por cada uno de nosotros. Agradecemos sus oraciones, hermanos, han sido de mucha bendición para esta familia pastoral. Dios les bendiga, los amamos, bendiciones.